muchas experiencias. Perdón, ¿alguien preguntaba algo? No, Lick, perdón, se me prendió el micrófono. ¿Me avisan cómo vamos? Ya, Lick, ya terminé. Va, esperemos a otros compañeros para ver. Licenciado, aprovechando, solo quería aclarar una duda que tenía. En el caso del número 2, que es participación de mercado, como ahí siempre se va a tratar de porcentajes, entonces, donde Perdón, empiece nuevamente, que no lo escuché. Perdón, es que tenía una duda, solo para aclarar con la participación de mercado. Como ahí está una columna del periodo anterior y la columna de porcentaje, entonces, y como la participación se va a trabajar en porcentaje, entonces únicamente se colocará el dato, obviamente en la columna de porcentaje, y como tal en la columna de periodo anterior no habría ningún valor, ¿verdad? Ya entendí, o sea, solo hay porcentaje, pero debo de aclarar algo. En este caso se están dando porcentajes. Por favor, los micrófonos, jóvenes, los micrófonos. Esa pregunta es importante. Jóvenes, no. En este caso se están dando porcentajes de la participación de mercado en el periodo anterior y porcentaje en este. Pero en otros casos podría decir, la participación de mercado es en el año anterior fueron 600,000. La participación de mercado de la empresa se daba a través de las ventas de 50,000 chucos. Ahí no le están dando porcentaje. ¿Sí me explico? Y en ese supuesto, en el ejemplo que usted da ahorita, esos unos 50,000 se colocarían en algún volumen de ventas, ¿verdad? En el número 6. Ahí solo se trasladaría ese dato. Por eso digo, depende, ¿verdad? O al revés, podría decir que en un caso podrían darle a usted las ventas en unidades de la empresa
son como, al revés, son 60,000 y con una participación del 10%, pero no le dan el mercado total. Entonces usted hace la operación al revés. Si solo es cuestión de lógica, jóvenes. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí se explica. Es decir, uno tiene que usar los datos que les dan y colocarlo de manera adecuada, haciendo una interpretación apropiada de lo que dice el caso. Y esa es la clave. Pero no necesariamente siempre le van a dar los mismos datos. Que el mercado total es tanto, que la participación está al porcentaje. Puede ser que no le den el mercado total, que en este caso le den las ventas unidades de la empresa. Entonces el proceso es al revés. ¿Sí me explico? Y le dicen, las ventas son de 60,000 y con una participación del 10%. Ah, y entonces quiere decir que el mercado total, si la participación es del 100, o sea, 60 es a 10, 100 es a X, una regla de tres, y usted tiene el mercado total. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí se explica. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bien, esto es, jóvenes, una operatoria matemática, pero elemental. Solo es de saber qué rubro se refiere y dónde se coloca y qué significa. Y de ahí, con los datos que tenemos que sacar los que nos hagan falta, pues dicho de otra manera, así en lenguaje muy simple y coloquial. Con los datos que nos dan tenemos que sacar los otros. Licenciado, disculpe, entonces en la fila número 6, donde dice volumen de ventas en unidades, ahí dice 1 por 2. Ahí no vamos a multiplicar entonces el mercado total por la participación de mercado en algún momento, porque yo entiendo que son esas dos filas que se multiplican, Sí, ¿no? por eso, pero si no tiene el 1 y el 2, no lo puede multiplicar, no lo saca, pero tendrá otros datos que le darán el 1 y el 2 y después podrá sacar esas 6. ¿Sí me explico? Sí, licenciado, gracias. ¿Sí? Es lo que yo he dicho siempre, jóvenes. Es cuestión de lógica nada más, de lógica y de operatoria matemática simple. No, aquí no son ecuaciones, son operatorias sencillas. Sumas, restas, multiplicaciones y a lo sumo una regla de 3. No una, o las reglas de 3 que sean necesarias, pues, pero depende. Bueno, ¿cómo estamos con el periodo actual? ¿Ya terminaron? Ya, licenciado. Ya. ¿Ya? A ver, algunos otros que digan ya. ¿Ya? Bueno, entonces ya tenemos el periodo actual. ¿Cuánto fue la utilidad neta? A mí me dio 108.750. ¿Es mayor o menor que el anterior? Mayor al del anterior. Mayor al anterior, ok, bueno. 108,000, muy bien. Entonces ahora sigamos con el periodo proyectado, ¿sí? Y el caso dice, el periodo proyectado, el caso dice, por último, dice, se proyecta para el año entrante, o sea, para el año 25, una participación de mercado del 13.5%. Entonces, miren, 13.5% en participación de mercado. ¿Sí? Ya saben dónde anotar ese dato, ¿verdad? ¿Sí estamos? ¿Jóvenes? Sí. Los chucos tendrán un precio de 7 quetzales. Miren, se incrementó el precio. Miren, precio 7 quetzales. Y las ventas en unidades de la empresa, fíjense, miren, aquí está lo que preguntaba el compañero. Y las ventas en unidades de la empresa crecerán con relación al año anterior, al año 2024, un 28,34%. ¿Sí? O sea, entonces miren, aquí lo que va a crecer, dice, son las ventas en unidades, ¿ya? Entonces aquí el crecimiento es del 28%. Entonces, ¿cuánto vendieron el año anterior? La empresa, porque dice la empresa, va a crecer la empresa. ¿Sí me explico? Aquí estamos al revés, ¿ya se dio cuenta, compañero, que había preguntado anteriormente? Sí, sí. Ah, entonces, ¿cuánto creció entonces?
¿Qué tiene que multiplicar? ¿Cuáles fueron las ventas en unidades del año anterior? 75,000. Ah, bueno, 75,000 aquí. Pero aquí dice que va a crecer un ¿cuánto? 28%. 28. No, 24.38. Vamos a ver. 28.34. Ah, al revés, 28. Entonces quiere decir que aquí ese 28.34 se lo incrementan a las ventas del año anterior. Quiere decir que una regla de 3, si esto es el 100%, el 128.34 es X. Y van a sacar las ventas de este año. 96,255. Ah, bueno, entonces esas son las ventas ahora en unidades. Muy bien. ¿Estamos? Bueno. Sigamos. ¿Qué dice? ¿Ya se dieron cuenta que ahora la operatoria es al revés? ¿Se están dando cuenta de eso, jóvenes? La inversión en publicidad y gastos de mercadeo será... Perdone, ahí entonces ya ignoramos la participación del mercado, ¿verdad? No se anticipe todavía. No se anticipe todavía. No de ignorar o no ignorar. Tranquilo todavía. Es decir, dice, la inversión en publicidad y gastos de mercadeo será un 10%. O sea, en el rubro de publicidad y gastos de mercadeo, 10%. El costo de producción o costo de unitario decrecerá con relación al año previo un 2%. ¿Cuál era el costo en el año anterior? 34%. 34. Sí, 34. Ah, sí. Ajá, 34. Y ahora dice que va a crecer un 2%. Entonces, ¿ahora cuánto es? 32. Ah, 32. Ese es el costo variable unitario. Los gastos generales serán del 30%. Y los gastos de ventas y distribución se incrementarán, fíjense, en el mismo porcentaje que fueron incrementados el año anterior. Entonces, ¿cuáles eran los gastos de distribución en el primer año? 5%. O sea, los gastos generales incrementaron 5%. No, vamos a ver. Crecerían al 7%. En el año anterior crecieron al 7%. Al 7%. ¿Sí? Y aquí dice, fíjese bien, los gastos, el costo de producción decrecerá, no, los gastos generales y los gastos de ventas se incrementarán en el mismo porcentaje que fueron incrementados en el año anterior. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para el año Que se incrementó un 2%, se ha incrementado un 2%. Entonces, para el próximo año, para el próximo año sería 9%. Es correcto, así es. Dice, los gastos se van a incrementar en la misma proporción que se incrementaron el año anterior. Ah, y el año anterior se incrementaron en un 2%. Entonces quiere decir que ahora se va a incrementar en un 2%. Y como el del año anterior es el del 7, entonces 7 más 2, 9%. Entonces ahora, ¿se dan cuenta que es juego de palabras, jóvenes? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Bueno, entonces dice, ahora, la empresa dice, considera aceptable un crecimiento en las utilidades después de pagados todos los impuestos, no menor del 20%. Bueno, muy bien, ya tienen todos los datos, operen y vamos a ver si cumple con esto. ¿Sí? La empresa considera aceptable un crecimiento en las utilidades después de pagados todos los impuestos, no menor del 20%. Hagan sus operaciones. Una consulta ahí en el ejemplo dice decrecerá con relación al año previo un 2%. Yo entiendo que decrecer es... Perdón. Por último, se proyecta para el año anterior, permítame, una presión de mercado de 13%. Los chucos tendrán, y las ventas en ese micrófono, el micrófono
y las ventas de unidades de empresa crecerán en relación al año anterior un 28%. La inversión en publicidad será de un 9%. El costo de producción costo unitario decrecerá con relación al año anterior previo un 2%. Aquí dice decrecerá. ¿Sí? El costo de producción. ¿Cuál era el costo de producción anterior? Un 34%. Un 34%. Y entonces ahora si decrece en un 2%, entonces ¿cuál es ahora? 32, Lic. Bueno, si eso ya lo habíamos visto, Perdón, andaba confundida. Gracias. ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Uh-huh. Lick, perdone una consulta. Diga. Solo regresando, me quedó curiosidad en el periodo actual, porque el compañero que pasó el dato dio una utilidad neta de 108,000. Yo quisiera saber si usted tiene el dato verídico, Lick, porque fíjese que a mí me salió una utilidad neta de 130,500. Entonces, si estuviera mal, pues para volver a verificar. Ya, voy a... déjeme, Igual a mí también. déjeme chequear. A mí también me dio 130,500. Bueno, déjeme chequear. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Estará Eliali o Iliana por ahí? Eliali, Iliana.
A ver, hagamos un chequeo con quien me mencionó esa diferencia. Chequemos el año actual. Sí, ok. Mercado total, ¿cuánto? 625,000, Participación de mercado, 12%. precio por unidad, 6 quetzales, costo variable. el 34% que sería No, 2.04, sí, quiero números. Margen de contribución, 3.96, volumen de ventas en unidades, 75,000, venta en valores, 450,000, margen de contribución, 297,000, gastos generales, 112,500, margen de contribución bruta, 184,500, publicidad y gastos de mercadeo, 22,500, gastos de distribución, 31,500. utilidad neta de operación. Sí, exacto, caballo, 130,500. Es correcto, 130,500 es el dato correcto. Excelente, Lick, muchas gracias. Así que quienes no tienen, ¿quién dijo 108? Que lo revise. Sí, Marvin. Lick, disculpe, yo sé que ya lo explicó, licenciado, pero viera que no me salen los gastos generales, licenciado. Disculpe, ¿será que me podía explicar? No le salen. ¿Por qué no le salen? Porque solo es que estoy en el primer año anterior, pero ya me hice un montón de bolas, pero no le puedo, no En le el año atino, licenciado. anterior. En el año anterior. No está en el año proyectado. Todavía está en el año anterior. Sí, licenciado, pero es con ese dato que no le hallo Por cómo eso, pero sacarlo. ¿para qué año? ¿Para qué año? ¿Sería en el actual, licenciado? Actual. O sea, por eso, en el 2024. Sí. Y no ya pasamos eso, pues. No lo hizo usted. Yo pensé que estaba Eh, haciendo el 2025. sí, cabal, licenciado, pero es que en ese dato no logro pasar, licenciado, o sea que me podía explicar. No por eso, pero no logra pasar. O sea que no ha terminado el año 2024. No, licenciado. Ah, va. ¿Y qué es la duda? Los gastos generales. Sí, licenciado. ¿Va? ¿Y qué dice en el caso? ¿Cuántos son los gastos generales? Lea el caso. Dígamelo. Sí tiene el caso, ¿ah?
Sí, licenciado, solo porque estoy en el teléfono, licenciado, otro lo estoy viéndolo en otra pantalla. Bueno, aquí dice, los gastos generales se incrementarán un 5%. Un 5%, los gastos generales se incrementarán un 5%. Entonces, se incrementarán, cuando significa se incrementará, ¿qué quiere decir? ¿Qué tiene que hacer usted ahí? ¿A qué le va a incrementar ese 5%? Compañero. ¿A las ventas, licenciado, no? No, hombre, está hablando de gastos, gastos. Dice que los gastos se incrementan en un 5%. Entonces, tiene que ver cuál fue el porcentaje del año anterior y le suma 5. Entonces ya sabe cuál es el de este año. ¿Sí? O sea, ya sabe cuál es el porcentaje. Pero luego ese porcentaje, porque solo está en porcentaje, usted necesita saber cuánto es de plata, ¿cierto? Compañero, ¿me sigue o hablo solo? Sí, que le sigo, licenciado. Ah, bueno, entonces, respóndame, por favor. ¿Cuánto fue el porcentaje del año pasado? Fue un 20%. Entonces, ¿ahora cuánto es? Si se dice que se incrementa en un 5%, entonces, ¿cuánto es ahora? Serían 25%. 5%. Ese 25%, ¿a qué se lo aplica a usted? Son gastos, es dinero. ¿A qué se lo aplica? ¿A qué se lo calcula ese 25%? Es dinero. ¿Sí lo sabe o no lo sabe? No, licenciado, la verdad, ese es lo que no le entendí, No, licenciado. es lo que yo también les digo, jóvenes. Es una cuestión de lógica. Si yo gasto el 25%, ¿de qué, a qué se lo voy a aplicar? A lo que gano, el dinero que tengo. Entonces, el dinero que tengo en esta empresa, ¿en dónde está? En las ventas en valores, amigo. ¿Sí me explico? Sí, licenciado. Bueno, se da cuenta, si 25% de gasto, si yo tengo 1,000 quetzales aquí, eso es lo que gano, 1,000 quetzales, y de eso gasto el 25%, entonces me quedan 750. ¿Sí o no? O sea, el 25% serían 250. Ese es el gasto general, ya dicho en monedas. ¿Sí o no? ¿Estamos? ¿Sí se comprendió, compañero? Sí, licenciado, ahí estamos. Gracias. Pues, en eso voy a traer agüita. Tienen un momentito.
Compañeros, una pregunta. No sé si alguien de ustedes sacó el dato del mercado total para el año 2025. Solo pregunto, como para saber. Yo lo saqué, lo que hice yo fue, explico, los 96.255 que te dan volumen de ventas de unidades, lo dividís por el 13.5% y después lo multiplicas por el 100%. ¿Cómo vamos? Ya estoy aquí. ¿Cuál es la duda? Alex, es que estaba preguntando a los compañeros que si alguien había sacado el dato de mercado total, pero un compañero ya me explicó y sí me dio lo mismo que él dijo. A ver, ¿cuál es la duda? A ver, replantéemela. Del dato del mercado total para el año 2025. Como en el ejercicio no está escrito, solo me dio curiosidad por saber si alguien lo había sacado, ¿verdad? Aparte de ¿Y usted no lo podía sacar? Bien, solo quería confirmar si alguien más lo había hecho. Ya. ¿Y cuánto le salió? 713,000. Ya. Bueno. ¿Cómo vamos, jóvenes? Giovanna está preguntando ahí cómo sacan el mercado total. O sea, me extraña, Giovanna, jóvenes, me extrañan que ustedes pregunten eso. Hagan una relación. ¿Qué datos sí tienen? ¿Qué datos sí tienen? No puede ser que estudiantes del 9º semestre pregunten cómo se saca el mercado total si ahí tienen los datos. A ver, Giovanna, ¿está Giovanna? ¿Cómo es? Sí. Sí. Giovanna. Giovanna. ¿Usted estaba preguntando el mercado total, Giovanna? Bueno. ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Ya terminaron? Charlie. ¿Ya? Yali. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Alguien más que se pronuncie? ¿Ya terminó? Yalik. ¿Ya? Ya estamos. Espérense, vamos a ver. Solo voy a leer algo aquí, déjenme chance, a ver.
A ver, solo quiero hacer un comentario. Me gustaría saber, por ejemplo, porque veo ahí un comentario. Giovanna pregunta, ¿cómo sacaron el mercado total? Y Marta Cuevas responde que del volumen de ventas, dice 96.255, eso multiplica por 13.5 y se divide entre 100 y da un total de 7.313. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quisiera saber por qué esa operación es así. A ver, Marta Cedit, ¿por qué la operación es así? Marta Cedit Cuevas Escobar. Disculpe, licenciado, estaba sirviendo un vaso de agua en la cocina. Dígame, solo escuché mi nombre. ¿Por qué la operación que usted dice es multiplicar 96.250 por 13.5 y se divide entre 100? ¿Por qué? Porque yo lo que entendía que teníamos, bueno, nos da, primero tenemos que sacar el dato que nos da los 96.255, que viene de multiplicar los 75.000 por el 28.34%. Bueno, de ahí vine y como tenemos ese dato, lo multipliqué el porcentaje que tenemos. Y de ahí ya lo dividí entre 100 porque el porcentaje es o sea, lo que nos falta, digamos, el 100. Por eso lo hice así. Por eso. Y no era más fácil decir, no era más, es lo que les digo, porque eso pareciera ser que busquemos cómoda. Miren, es una regla de 3, jóvenes. Es una regla de 3. Lo mismo, ¿no? No, pues claro que da lo mismo. Claro que da lo mismo. Pero si uno sabe la mecánica, entonces opera más fácil. Es una regla de 3. Es decir, si la empresa vende 96.255, eso es lo que vende la empresa, y su participación es de 13.5, entonces quiere decir que 96.255 es a 13.5%. Es. Así. Así. A ver, 96.255 es a 13.5%. Esto es así. Eso es igual a. Pero como lo que no tenemos es el mercado total, pero el mercado total, lo que sí sabemos es que el mercado total es el 100%, o sea, el 100% lo ponemos abajo del 13.5%, y entonces eso es igual a X. Eso es lo que vamos a averiguar. Entonces operamos así. Se multiplica en cruz y se divide aquí. Entonces, 96.255
55 por 100 dividido entre 13.5. Que no es lo mismo que multiplicarlo, ¿verdad? Es una regla de 3. Esto lo ve uno en primaria y le dicen a uno, sí, pero necesito el planteamiento del problema. Entonces, eso es saber entender el problema, de dónde va y de dónde viene y a dónde va. Entonces, es una simple regla de 3 o una regla de 3 simple, dicho en mejor castellano. Bueno, ¿ya terminaron? Sí. Bueno, revisemos entonces. Veamos, ¿cuáles son los resultados? Utilidad neta. El caso decía, fíjense bien, dice, la empresa considera aceptable un crecimiento en las utilidades después de pagar impuestos no menor del 20%. Y entonces ahí, ¿qué responderían ustedes? ¿Es correcto el plan o no es correcto? ¿Pues? Hay 220 y nadie responde, jóvenes. ¿Es correcto? ¿Es aceptable el plan? ¿Se lo autorizan a uno si presenta ese plan? No. ¿Por qué? Porque está por debajo del 20. ¿Y cuál es entonces? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Por qué dice que está por debajo del 20? ¿Cuál es el porcentaje? El porcentaje es la utilidad dividida entre las ventas. No. Deme el dato. 128,000. El asesino se llama Murdo. No, esa es la utilidad. Con abogado esa es la utilidad. Quien dirige esta cosa sabe cubrir su rastro. Juan José, por favor, Juan José. Es decir, la utilidad es 128,000 y algo. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí. Va, ok. Y dice que la condición para autorizar el plan es de que haya un crecimiento del 20%. La pregunta es, ¿hay crecimiento del 20%? ¿Sí o no? En relación al año anterior no tendría, ¿verdad? Porque si el anterior fueron 130,000 de utilidades al final, ¿no? Por eso es lo que quiero que ustedes me digan. No tiene crecimiento, licenciado, entonces no hay. No, pero hagan operatoria. El problema es que nadie hace operatoria. ¿Y por qué? Porque no entienden lo que se está preguntando. Es decir, a ver, Roberto. Tenemos que hacer... sale en comparación al periodo actual, para lo proyectado, sale a menos 1.90%. Es correcto. Es decir, miren, jóvenes, obvio que si la empresa espera un crecimiento, es obvio suponer que es en relación o con relación al año anterior. Obvio. Entonces, la utilidad de este año comparado al año anterior, en lugar de significar un crecimiento del 20%, implica un decrecimiento del 1 punto y algo, como lo dijo adecuadamente, acertadamente Roberto Antonio. Es decir, entonces, esto es solo para, el caso era solo para, por supuesto que yo, si hago ese caso, ni siquiera lo presento, pues, porque ahí mismo me despiden, ¿ya? Pero era para que ustedes analizaran que el crecimiento está en función del año anterior. Siempre el crecimiento tiene que estar en función del año precedente, salvo que diga, mire, ¿y cuál es el crecimiento con relación al año 2023? Ahí es otra cosa, pero aquí decía, ¿cuál es el crecimiento? Entonces, la lógica indica que tiene que ser en relación al 2024.
No vamos a comparar con el 2023, que era menor que el 2024. Entonces, es una... El 2023 es, la utilidad fue tanto, 100%. Y la de ahora es la utilidad tanto, ¿qué porcentaje significa? X, una regla de 3 simple, y vemos que nos da menos 1 punto algo. Quiere decir que ni siquiera igualamos la utilidad del año anterior. ¿Ya? Pero es solo una operatoria matemática, manera de que ustedes fueran ágiles en eso. Lo que sí es cierto es que ese plan, en esas condiciones, no sirve, pues, ¿verdad? No sirve el plan. Es decir, porque teniendo el crecimiento adecuado. Entonces, quiere decir que entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues revisar las estrategias, incrementar el volumen de ventas, entonces, en otra cosa, ¿verdad? Pero, en términos generales, esa es la operatoria del estado de resultados de un plan anual, jóvenes, ¿verdad? Entonces, es importante que sí sean ustedes así muy minuciosos en ver esas cosas y poder primero vaciar la información e ir operándola para llegar a este último resultado y entonces ver si efectivamente ahí vienen los cuál es el costo, cuál, etcétera, y cuál es la utilidad. ¿Sí? Y máxime, si le ponen una condición a uno como en ese caso que decía, se autorizaba el plan, pero con un crecimiento del 20%. Si los datos nos hubieran dicho que las utilidades de este año superaban en 20% o más las utilidades del año pasado, entonces el plan es excepcional. ¿Sí? Entonces, ahí sí lo presentaría yo y además de eso, seguro que me lo van a aceptar, ¿verdad? Pero en este... Era a manera de ejercitarnos de cómo es que se opera este tipo de casos. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Dudas, jóvenes? Ninguna, Lick, gracias. Ninguna. Entonces, luego de eso vienen los controles, ¿verdad? ¿Qué controles van a haber? El control de ventas, el control de utilidades, el control de participación de mercado, lo que ya hablamos. Si no hay dudas, entonces, jóvenes, terminamos con esto. Ya casi las 9 de la noche, como dos horas 45 minutos más o menos de estar hablando de esto. Espero que les haya sido de utilidad y que lo ejerciten. Reitero diciendo, primero, gracias por su atención. Reitero diciendo lo que dije al principio, ahí está mi nombre, mi correo electrónico y mi número por alguna duda, etcétera, etcétera. Y, por último, valga el comercial, para quienes cuando concluyan su carrera decidan optar por la modalidad de graduarse por examen privado de áreas prácticas, con mucho gusto estoy para servirles y los puedo preparar en el área de mercadotecnia. Con 5 sesiones es suficiente y estarían preparados para examinarse en el área de mercadotecnia. 5 sesiones nada más y listo. Y cualquier cosa, pues se pueden comunicar conmigo si no hay ninguna otra pregunta. ¿Estamos? Excelente, licenciado. Gracias ahí por el anuncio. Pues ahí estamos, entonces, estamos con esto. Perdón. A ver si Madeline, ¿iba a preguntar algo, Madeline? No, ahí dice Lick, disculpe, no sé si iba a preguntar. Ya sé la pregunta. Sí, voy a dar un repaso preparatorio para el examen final el día sábado a las 3 de la tarde en el edificio S3. Para quienes estén interesados en llegar, voy a dar un repaso el sábado a las 3 de la tarde. Por un lado. Por otro lado, ¿por ahí todavía? No, señor,
Don Mario está en una sesión con los estudiantes de junta directiva, entonces se retiró hace ¿Cómo le hacemos para compartirles? Ya se están yendo, todavía no, espérense, jóvenes. Les voy a compartir otro caso para que se ejerciten. Les voy a compartir otro caso para que se ejerciten, para los que quieran, estén interesados. ¿Cómo los compartimos, Douglas? si querés lo mandamos al chat de la coordinación de Merca, donde estamos todos los altos titulares, para que lo compartamos con todos. Ah, ok, vale. Entonces, por ahí va a haber un caso diferente a este, jóvenes, para que ustedes se ejerciten y háganlo. Porque, fíjense bien, en guerra anunciada no hay perdedores. En el examen viene un caso de mercadeo, de plan anual de mercadeo. Viene un caso. Y van a tener que operar. Así que solo lo busco. Vamos a ver. Ah, sí, aquí está. Vamos a ver. Nick, disculpa, ¿quién va a dar el repaso el sábado? Disculpe. Las 3 de la tarde. Gracias. Eliali está por ahí todavía, Iliana también, ¿no? Eddie está por ahí. Por acá estamos presentes, Lick. Ahí está, Eddie, muy bien. Ahorita les voy a compartir otro caso. ¿Cómo se llama ese chat, vos, Douglas? Merca 3, ¿verdad? Merca 3. Merca 3. Aquí está, ya lo vi. Ok. Ahí les compartí otro caso, que es un caso de una mueblería. Para que lo puedan compartir con los estudiantes. Exactamente, en el S3, Mónica, así es. En el S3 vamos a ver este repaso. Así es. Sábado a las 3 de la tarde en el S3, de 3 a 5 de la tarde, y después en adelante nos quedamos ahí refrescándonos. El salón no lo sé todavía, no lo sé, pero por ahí nos buscan el salón que esté desocupado. Aprovechamos. De todas maneras, tienen mi teléfono ahí y me mandan un mensaje al WhatsApp donde están, entonces les avisamos. Para eso sirve la información y yo con todo gusto se las comparto. Les di mi nombre, mi correo, mi teléfono. ¿Ok? ¿Están servidos, jóvenes? Gracias, feliz noche. Una feliz noche. Gracias por tu tiempo. Gracias, feliz noche. A la hora. Feliz noche. Buenas noches. Feliz Buenas noche. Buenas noches. Feliz noche, Lick, gracias. Buenas noches. Feliz noche, gracias. Buenas noches. Feliz noche, licenciados. Buenas noches. Buenas noches, Eliezer. Sí, Giovanni. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, fíjese que lo quería molestar nuevamente. Quería, o sea que no quiere. Bien. Es que fíjese que yo fui el que me examiné porque tenía enyesado el pie izquierdo. Ah, pata quebrada. Ajá. Y resulta que ayer tuve cita en el IX, pero no me quitaron el yeso hasta finales de mayo. Bien. Entonces quería ver si me podía volver a evaluar ahí en coordinación. No hay problema. Ah, va. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Irma. Gracias por el apoyo, Lick. Que pase feliz noche. Siempre nos mantenemos en contacto por ahí. Perfecto, licenciada. Gusto saludarle. Un fuerte abrazo. Feliz Igualmente. noche. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. A la orden, Eduardo.
Caridad, Marta, Elin, Robinson, Pamela, Esvin, Fernando, ¿todavía están por ahí?